Hola, bienvenidos a esta clase de moldería y en esta oportunidad te voy a enseñar a trazar la moldería de esta bombacha, que es una vedetina, que es tiro medio, que tiene cintura de tela, tiene un recorte de puntilla en los laterales y se ve acá la punta de onda de la puntilla. No es muy cavada y tampoco es muy alta. Para trabajar en esto vamos a ver la tabla industrial de talles. Esto vamos a realizarlo en un talle 2. Un talle 2 tiene 90 de cadera y vamos a marcar los principales puntos que necesitamos conocer. Por empezar, la medida de cintura, que es la parte más fina del cuerpo. También necesitamos conocer la medida de cadera, que es la medida de la parte más prominente, y después tenemos dos medidas que son verticales, o sea, son largos, y tenemos también lo que es el ancho de la entrepierna, o sea, este punto hasta acá. Lo que tiene que ver con largos, tenemos acá bajada de cadera y bajada de entrepierna. Esto es hasta ahí. Estas medidas las vamos a ver a continuación aplicadas a ese talle, que es el talle 2. Como podemos ver, si miramos estos detalles, tenemos una en la cintura y vemos la distancia más o menos de cintura a donde está la cintura de la bombacha, y vemos que si esta es la línea de cadera, entonces no es una prenda muy cavada. Por la cola tampoco lo es, pero estas son decisiones que podemos tomar a la hora de trazar la moldería. Nosotros, cuando trabajamos con una tabla de talles, hay medidas que no vamos a poder tocar para no afectar el talle, y hay otras que sí, que tienen que ver con el diseño. En este caso, los anchos no los vamos a poder tocar y estos largos tampoco. Este sobre todo, y este sí, este largo va a determinar, esta medida va a determinar la altura de la bombacha. Pero acá va a ser muy importante no tocar determinadas medidas, como te decía, las alturas, sobre todo de cadera y de bajada de tiro, bajada de entrepierna, y otras que sí, como ser el costado de la bombacha, cuánto mide, hasta dónde va a llegar la cintura. Esas sí vamos a poder tocar nosotros. Y también, por ejemplo, cuán cavada va a ser la pierna. Pasando a lo que son las medidas, vamos a ver que ese talle 2 tiene un contorno de cintura de 80 centímetros, un contorno de cadera de 90 centímetros, una bajada de cadera de 20 centímetros, una bajada de tiro de 15 centímetros y un ancho de entrepierna de 6 centímetros. Ahora vamos a aplicar la reducción del 20%. Calculadora en mano. De todas maneras, son cuentas fáciles. En este caso, un 10% de 80 es 8, un 20 es 16. Así que a 80 le vamos a restar 16 y me quedan 64. Entonces, un contorno de cintura de 64 centímetros. Por acá hago lo mismo. Un 10% es 9, un 20 es 18. A 90 le resto 18 y me quedan 72 centímetros. A la bajada de cadera no le vamos a restar, no le vamos a aplicar reducción de 20% porque es un largo. A la bajada de tiro tampoco, y el ancho de entrepierna es un ancho, pero no le aplicamos reducción. Por acá, en este cuadro, en esta parte del 10%, ya acá no aplicamos nada porque ya lo hicimos antes, acá tampoco. A la bajada de cadera le vamos a aplicar un 10% porque es un alto, entonces le vamos a restar 2. Me va a quedar una bajada de 18. A la bajada de tiro también le aplicamos un 10%, eso sería 1,5. Si lo resto me queda 13,5. Y al ancho de entrepierna no le aplicamos ninguna reducción por acá. Ahora vamos a dividir en 4 esta medida, que es la que corresponde a la reducción por la tela. Por ejemplo, si yo usara jersey de algodón, utilizaría las medidas como están, o como mucho le sacaría un 5%. Acá vamos a lo que necesitamos. Un cuarto de cintura para esta cintura de 64 reducida es 16.
un cuarto de cadera para esta cadera reducida es 18. La bajada de cadera no tiene reducción acá, no tiene cuartos porque es un largo. La bajada de tiro tampoco. El ancho de entrepierna tampoco. La única medida que vamos a trabajar a la mitad es el ancho de entrepierna. Como trabajamos con medio molde, vamos a trabajar con un ancho de 3 para el delantero. Ahora sí, con estos datos podemos pasar a la moldería. A la hora de trazar mi moldería en papel, estos son mis elementos de trabajo. Un papel como este, que es semi-translúcido, esto es papel manteca, goma, portaminas o un lápiz de mina dura como este que es H. Escuadra, esta es la que más uso, es una escuadra multifunción que tiene, además de los números, tiene un transportador, líneas paralelas, perpendiculares y ángulos a 45 y 90 grados. También uso esta que es similar pero tiene paralelas a 5 milímetros, lo cual me facilita el trabajo al agregar márgenes de costura. Tijera también uso. Esta regla que es conocida para patchwork a mí me gusta mucho porque me permite trabajar con paralelas en medidas distintas a la escuadra. Y mi pistolete curvo, que es este flexible, pero bueno, hay curvas que se pueden trabajar a mano alzada, así que no es un impedimento. Bueno, vamos a empezar con el trazado. En este caso voy a hacerlo en pantalla. Originalmente esto estaba pensado para papel y de hecho lo hice en papel. Grabé una parte en papel, pero no se guardó. Te voy a mostrar la foto porque juro que lo intenté. Vamos a trabajar en un mix digital papel. Y en este caso las líneas más largas, o sea, las alturas, las voy a trabajar en horizontal y lo que serían anchos hacia abajo. O sea, tu papel tiene que estar en sentido horizontal. Lo primero que voy a trazar es una línea larga que mida lo que es bajada de cadera más bajada de entrepierna. O sea, 18 más 13,5. Esto es 31,5. A estas líneas les vamos a poner nombre. Las vamos a llamar A y B. Y entonces acá tengo 18 y 13,5. Vamos a marcar la altura de cadera, entonces, que era de 18 centímetros. Desde A, acá tengo estos 18 centímetros. Y voy a bajar 18 centímetros, que también es un cuarto de cadera. A este punto le vamos a poner el nombre de C. A este D. Y vamos a colocar las medidas que tenemos hasta ahora. 18 centímetros. 13,5. Y 18 centímetros. Ahora sí, vamos a trazar desde A. Vamos a bajar 16 centímetros, que es la medida de cintura. 16, perdón. A este punto le vamos a poner el nombre E. Y a esta medida le vamos a poner el valor. Ahora en el otro extremo vamos a trazar lo que es la entrepierna. Dijimos que medía 3 centímetros, así que desde B voy a bajar 3 centímetros. A este punto le vamos a poner F. Y esta sería nuestra estructura base. Voy a unir con una línea recta D y E. Y desde B me voy a mover 5 centímetros.
En esta medida que va desde C hacia B, tengo todo lo que es la bajada de entrepierna y el refuerzo, básicamente. Así que me voy a mover desde B hacia C, 5 centímetros, y voy a delimitar. Mi refuerzo va a medir 5 centímetros para el delantero, 5 en la espalda. El refuerzo podría medir entre 10 y 12 centímetros, así que 5 y 5 son 10. Pero acá me equivoqué, perdón. Acá va a medir para la espalda 4 y para el delantero va a medir 3. Vamos a marcar 3, que es el del delantero, y después vamos a prolongar uno más. Entonces vamos a ir poniendo medidas. El refuerzo del delantero tiene 3 centímetros. El de la espalda tiene 4. Esto es decisión mía, podría tener 5, por ejemplo. Yo no quiero que sea muy grande en la cola, así que no la voy a hacer muy grande en la cola. Listo, esta sería mi estructura base. Y acá voy a marcar esta medida que eran los 5 centímetros. Entonces, ahí te dejo todas las medidas. Ahora que ya tenés estas medidas, las voy a borrar porque me van a molestar para hacer el trazado. Y ahora sí, ya borré todas las medidas y vamos a empezar con el trazado. Nosotros podemos trabajar con una bombacha tiro alto, tiro medio, tiro bajo. Yo la voy a hacer tiro medio, pero cuánto bajes desde A hasta C va a determinar esa medida. Si marcamos la mitad va a ser un tiro medio, si marcamos un tercio, un tiro alto, y si marcamos 2/3, un tiro bajo. Eso queda a gusto. Yo voy a bajar 10 centímetros, pero después voy a subir porque tengo que hacer la cintura. Así que en definitiva la mía va a ser tiro medio. Desde A hacia la izquierda voy a marcar 10 centímetros y voy a trazar una línea que vaya hasta este lateral. Esta va a ser la cintura de mi espalda y también va a ser la altura guía para trazar después el delantero. Esto no me va a servir salvo una parte que va a ser cintura. Vamos con la cintura. Para calcular la cintura vamos a pensar en una medida, por ejemplo, yo la hice de 2,5 centímetros, así que voy a trazar una línea paralela a esta a 2,5 centímetros, ahí, hacia arriba. Con lo cual, de acá hasta acá, ahora vamos a ver cuánto hay. De A hasta la cintura tenemos 7,5 centímetros. Acá le vamos a poner una nueva letra. Acá tenemos 2,5. Así que yo bajé 10 centímetros. Estas medidas te las dejo para que sepas cuánto bajé desde cada punto. Ahora vamos a definir cuánto voy a cavar en la pierna. Y por ejemplo, vamos a ver cuánto sería este lateral si yo no cavo nada. 8,5 mediría el lateral de mi bombacha si yo no cavo nada. Vamos a sacarle 2 centímetros o 3. 3 mejor. Para avanzar con la pierna de la espalda voy a subir por este costadito 3 centímetros. Ahí. Y voy a trazar una línea desde este punto nuevo hasta este punto que era los 4 centímetros del refuerzo de espalda. Ahora le vamos a trazar la curva a esta recta para determinar lo cavado de la bombacha en la espalda.
Vamos a ver a la mitad de esta línea, la vamos a medir. En mi caso mide 17,85. Esto va a variar si vos subiste 2 centímetros o 3. Yo voy a ir marcando las medidas que voy manejando en mi caso. De acá hasta acá había subido 3. En este caso yo tengo una herramienta que me permite escuadrar a los centímetros que necesito. Por ejemplo, el punto medio. Vamos a marcar la mitad de esa línea y vamos a apoyar la escuadra para que la línea quede a 90 grados. Y vamos a marcar 3 centímetros acá, en este punto, a 90 grados. Ahí. Y con esto voy a poder trazar mi curva. Vamos a trazar esta curva a mano alzada, en mi caso con una herramienta. Y ahí tengo la curva. Acá vamos a marcar cuánto subí. Esta línea tiene 3 centímetros. Con esto tengo una bombacha común. Si yo saco este patrón de acá, tengo la espalda de una bombacha. Incluso puedo sacar esto, puedo calcar, porque esto que estoy haciendo acá equivale a cuando vos calcas. Esto ahí tengo una bombacha más alta. Incluso puedo hacer esta misma con esta cintura. Y tengo entonces la opción alta, la opción con cintura y la opción más baja. Por ahora voy a dejar solamente la cintura porque las otras no las necesito. Ahora bien, nuestra bombacha tiene un recorte de puntilla y vamos por eso. Voy a bajar por este punto que es nuestra línea y que no le volvimos a poner nombre, pero sabemos que tenemos 2,5 centímetros desde de A, son 10 centímetros para abajo. Voy a bajar por esta línea unos 8 centímetros o 9, vamos con 9 mejor. Y vamos a marcar un punto. Este punto ahora va a tener que tener un punto compañero en esta curva y va a determinar la inclinación de nuestro recorte de puntilla. Podemos hacerlo a ojo o podemos a partir de este, por ejemplo, marcar unos centímetros. La verdad es que podremos hacerlo perfectamente a ojo, así que vamos a ojo y ahí no me convence, es como muy derechito, pero podría ser. Vamos un poquito más por acá. Ahí, fíjate que donde se cruza esta línea que era la bajada de cadera y la curva, ahí me gusta un poquito más. Podría ser más corto también, así que por ejemplo lo puedo acomodar por ahí. Lo importante es que la línea llegue al borde. Después son decisiones de diseño estas. Ahí. Ya tenemos nuestra bombacha en la parte de la espalda y tenemos también la cintura. La cintura es la misma pieza para espalda y delantero. Ahora yo ya puedo sacar, o sea, puedo calcar este patrón. Ahora sí, la espalda es en la parte de tela, es esto. Ya no es una pieza completa. Y calco esto por acá. Y tengo la pieza de puntilla. Voy a retirar estas medidas que tengo acá. Estas no me molestan. Esta la voy a sacar. Y voy a trazar el delantero. Desde este punto que es el comienzo de la cintura de la espalda, voy a bajar 1 centímetro. Y desde ahí, o puedo bajar un poquito más, desde ahí voy a trazar mi curva, que es la línea de cintura. El primer centímetro voy a tratar de hacerlo recto para que no se marque un piquito. Y vamos después con la curva. Esta curva la vamos a mejorar un poquito. Vos la puedes hacer a mano alzada o con el pistolete.
esta sería mi línea de cintura para el delantero. Tengo que hacer la pierna y tengo que hacer el recorte. Para la pierna voy a usar este mismo punto de lateral, pero sobre lo que es la entrepierna hay que recordar que tenemos una entrepierna más finita. Así que desde este punto, o sea, desde D, subiendo 3 centímetros, voy a marcar una recta y voy a llegar hasta 1 centímetro. Acá lo teníamos. Teníamos 3 para el delantero, 4 para la espalda. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. Voy a medir. Entonces acá, desde este punto hasta acá, tengo, vamos al revés. Ahí, tenemos 3 centímetros. Vamos a ver cuánto mide esta recta que tracé recién. Desde ahí hasta acá. 18,63. Más o menos a la mitad vamos a escuadrar igual que hicimos antes. Yo voy a utilizar la herramienta que tiene el programa para escuadrar. Y acá voy a escuadrar 4 centímetros. Vamos a buscar la mitad, que no es exactamente la misma mitad que en el caso anterior, y vamos a poner 4 centímetros. Puedo bajar un poquito, puedo subir un poquito, eso va a determinar lo acabado de la bombacha. También puedo extender un poquito esto o puedo cerrarla más, eso también es a criterio. Voy a trazarme una curva. Y ya tengo la del delantero, así como tenía hace rato una bombacha, ya la espalda de una bombacha común, acá también lo tengo. Lo que voy a hacer ahora, y por último, es marcar el recorte en el delantero. Sobre esta línea que tengo acá, que es la cintura del delantero, voy a bajar 8 centímetros. Y puedo trazar ahí que no me gusta, o puedo trazar a ojo. Yo lo voy a hacer a ojo, o sea, fíjate cómo voy a tratar de que la línea sea paralela a la anterior, pero es gusto, podría hacerlo más chico o más grande. La verdad que llevarla en esta inclinación no me gusta, así que voy a hacer que se mantenga más o menos paralela a la de la espalda. Con esto yo ya tengo mi moldería también del delantero, así que yo sé que acá se ven muchas líneas y quizás se vea complicado. Así que vamos a extraer. Esto es el delantero. Ahí la parte de tela. Es esto. Y lo que es el recorte de puntilla empieza en esta línea. Esta es la cintura. El lateral es la pierna. Ahora sí ya tengo todas las piezas de mi moldería. Y nos va a quedar pasar al papel. Yo acá ya la hice, tengo todo el desarrollo. Esta es la pieza con la que tenemos que trabajar, es la fusión del recorte de espalda y de delantero. Y por acá tengo las progresiones porque claro está, yo ya hice la muestra. Entonces vamos a retomar esto y lo que voy a hacer es imprimir, así pasamos al papel. Nosotros tenemos que transformar esta curva. Por empezar tenemos que transformar estas dos piezas en una sola. Y a su vez esta curva y esta curva las tenemos que transformar en rectas. Porque justamente nuestra bombacha acá y acá tiene punta de onda. Así que en mi caso voy a imprimir solamente esta pieza y esta pieza. Y ahora sí, antes de pasar a papel, te dejo todas las medidas de lo que hicimos recién y marqué además con color lo que es delantero. Delantero y sus medidas, que son esta bajada para llegar al recorte y lo acabado de la pierna en naranja, y lo que tiene que ver con la espalda lo marqué en azul. El lateral es compartido y no lo puse en ningún color. Acá me olvidé la cintura del delantero además. Esas serían las piezas y ahí se ve mucho mejor. Así que te dejo para que puedas ver bien todas las medidas.
Y ahora sí ya estoy en la mesa con mi impresión, papel manteca y mis elementos de geometría listas para trabajar. Lo que tenemos que hacer en este paso esto es el recorte del delantero y el recorte de la espalda. Están muy claritos en la impresión, pero no importa porque yo los voy a calcar. Lo que tenemos que hacer es llevar estas piezas que tienen curva en la pierna a esta pieza que tiene una recta. No habría forma de mantener una curva y tener punta de onda, así que tenemos que transformar esas curvas en esta recta. Lo que vamos a hacer es calcar esta pieza traigo unos alfileres para sujetar bien los papeles y voy a calcar esta pieza que es del delantero con este lápiz. Voy a trabajar con lápiz porque es más gruesa la punta y se va a notar un poco mejor. Yo acá tengo la línea de hilo. La línea de hilo no puede faltar en este punto porque la necesitamos después para progresionar. Entonces, si vos no la calcaste, cuando vayas a calcar, te pido que mantengas la línea. Nosotros teníamos la bombacha que tiene esta forma. Bueno, este es el hilo de mi bombacha. Ese hilo lo voy a replicar acá y lo tengo yo en este caso. Este es el hilo de mi bombacha. Acá tenemos curva. Y ahora tengo que calcar esta pieza. En este caso no la tengo que calcar, esto es el lateral, o sea que para poder calcar lateral con lateral voy a tener que girar mi papel. Esto es el lateral de la espalda. Lo doy vuelta, voy a apoyar ahí. Y voy a terminar de calcar lo que es la espalda. Y ahora sí, voy a marcar bien esta pieza que es con la que voy a trabajar para que vos la puedas ver mejor. ¿Qué voy a hacer acá? Por empezar voy a medir esta curva que es del delantero y esta curva que es de la espalda. ¿Cómo vamos a medir? Apoyando la escuadra ahí. Voy a marcar centímetro a centímetro. Esto me da 8,6. A mí, esta curva puede variar, por supuesto, depende cómo quedó la tuya. Y acá voy a hacer lo mismo. Marco, mido centímetro a centímetro. Y esta me da 7,7. También voy a medir esta y esta porque voy a necesitar saber sus medidas. Acá era una recta, así que ya sé que mide, apoyando ahí, 8,2. Y de este lado tengo que medir centímetro a centímetro. A la hora de trabajar este tipo de cosas, o la moldería en papel en general, es preferible el portamina. Yo lo estoy haciendo con este lápiz que es grueso para que puedas ver mejor en pantalla.
De este lado me dio 8,2 y de este 9,1. Lo que voy a hacer es trazar una recta. Recordá que yo tengo que llevar esta curva de la pierna a una recta para aprovechar la punta de onda. Así que voy a trazar una recta que pase por los dos extremos y me puedo extender. Voy a prolongar esta línea, que es el costado de la bombacha. Y ahora voy a trasladar esta medida a esta línea. Este va a ser el centro. Desde esta línea para allá vamos a marcar 8,6. Y desde este punto, perdón, era punto, para allá vamos a marcar 7,7. Este coincide, este queda un poquito más afuera. Entonces lo que voy a hacer ahora es, por empezar, voy a medir esta pieza, voy a medir lo que era el lateral, no voy a contemplar esta medida. Esto medía 5 y sigue midiendo 5, así que voy a marcar desde mi nueva línea, que es esta, la voy a marcar con color. Mi línea de borde entonces va desde esto que marcamos recién hasta ahí. Esa es la línea de puntilla, esto es borde de puntilla. Y ahora lo que voy a hacer es trasladar estos 5 centímetros a este punto. De acá hacia arriba los voy a medir. Me voy a apoyar en la línea, acá no voy a poder escuadrar porque no tengo un ángulo recto. Fíjate que yo lo que hice es unir puntos. Entonces me voy a mover dentro de la línea original 5 centímetros. Este punto va a ser en naranja, ahí son los 5 centímetros. Y ahora voy a marcar líneas paralelas a esta en la pieza original. Así que la voy a girar y yo ya sé que en este caso esta escuadra tiene centímetros. Ahí marco una. Voy a marcar de un lado a otro 1 centímetro. Y de este lado vamos a hacer lo mismo. Ya conozco dónde va a terminar mi pieza de puntilla. Ahora lo que voy a hacer es trasladar todas estas medidas de la pieza original. Las voy a correr hacia abajo. O sea, voy a medir esta línea de acá hasta acá y la voy a prolongar. Y voy a hacer como acá. Entonces vamos a prolongar todas las líneas. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Podemos medir todas y anotar, o lo que puedo hacer ahí es, por ejemplo, va a haber una diferencia de milímetros entre cada una, porque fíjate que a medida que la curva se modifica, de un lado se puede acortar y del otro alargar, pero básicamente va a haber diferencias escalonadas. Acá voy a medir esta, por ejemplo, y mide 4,9. Esta mide 4,9. Esta mide 4,7. 8, perdón. Esta mide 4,7. Esta mide 4,9. Nuevamente te digo, esto es en mi molde, el tuyo puede variar. 5,1. Acá 5,4. Y acá 5,9. Ahora lo que voy a hacer es trasladar esta medida ahí. O sea que mi cero va a ser esta línea naranja. 4,9. Y voy a marcar con un puntito donde es el 4,9.
Fíjate cómo se va formando una curva distinta a la original y más parecida a esta. De este lado voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora sí puedo trazar mi nueva curva, pero todavía no es definitiva. Voy a agarrar mi pistolete curvo y voy a dibujar mi nueva curva apoyándome en cada uno de esos puntitos que marcamos. Y ahora lo que voy a hacer es desde este punto central marcar los 8,2 hacia un lado y los 9,1 hacia el otro. Mi nueva línea sería esta, pero yo tengo que respetar cuánto medía originalmente. Originalmente este lado de la pieza medía 6, vamos al original. Acá tengo que hacer sí o sí que estos laterales coincidan con la moldería, porque esto va unido al delantero y esto a la espalda. Entonces tengo que hacer que esta medida sea exacta, la del recorte del delantero, y esta la de la espalda. Volviendo por acá, vamos a medir, esto va a ir cosido ahí, y acá esta mide 6,1 en el delantero y la espalda mide 7,5. Así que desde mi punto hasta ,1, mira, un poquito más abajo de lo que me dio antes, así que voy a tener que armonizar esa línea. Y acá me da otra inclinación, acá me daba 7,5, así que voy a apoyar ahí. Y los 7,5 me dan un poquito más arriba. Así que voy a marcar este lateral, es mi nuevo lateral. Este es mi otro nuevo lateral. Y la curva definitiva va a quedar dada por los puntos que marqué, pero también por esos cambios que tuve que hacer a último momento. Ahora sí ya tengo mi pieza, voy a volver a marcar el hilo que tenía originalmente, porque este lo vamos a usar para las progresiones. Entonces esto ahora es cintura, esto es pierna, esto es delantero y esto es espalda. Vamos a colocar alfileres nuevamente. Y ahora sí voy a sujetar muy bien esto y voy a calcar mi piecita. No te olvides de marcar la línea de hilo cuando calques. Esa es muy importante, en este caso para la progresión, no para el corte, porque en la puntilla, la punta de onda es la línea de hilo. Y ahora sí, acá le ponemos el nombre, que es recorte, puntilla, por 2. Y también le vamos a poner acá delantero, espalda. Y ahora sí ya tengo la pieza finalizada. Fíjate cómo cambió de tener una curva en la pierna, pasó a tener una curva muy pronunciada en la cintura. Volviendo a la prenda, si yo la pongo así de costado,
te vas a dar cuenta que se nota perfectamente bien esa curvatura, cómo está en la cintura y cómo puesta la bombacha pareciera que está en la pierna. Vamos a agregar márgenes de costura. Tenemos unión con delantero, unión con espalda y tenemos la cintura que va aplicada. Así que vamos a agregar medio centímetro. Esta escuadra es genial para eso porque ya tiene las líneas medio centímetro. Voy a marcar ahí. Continúo del otro lado, hago lo mismo. Y acá empiezo a marcar, me voy a apoyar en mi línea curva y voy marcando ahí. Esta es la parte que menos me gusta de la moldería en papel en mi caso. Y ahora sí ya tengo la pieza lista. Voy a terminar de dar márgenes de costura en la computadora porque yo solamente tenía impresa esta y vamos a ver cómo quedan todas las piezas en pantalla. Acá tengo mi pieza. Entonces esta bombacha la podríamos hacer con un recorte de puntilla cuya punta de onda estuviera por acá y por acá. Y al molde no le haríamos nada más. O podemos hacerlo con la punta de onda en la pierna como hicimos nosotros. Y la punta de onda estaría acá abajo. Con esto ya podemos agregar recursos de costura. Algo que hice en mi moldería original fue sacarle este pedacito. Yo lo hice recto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. La cintura tiene centro doble. Ahí. Y a la vez es doble. O sea que tengo que abrirla en esta zona. Voy a marcar un piquetito acá que es donde se va a doblar mi cintura. Y ahora voy a marcar los márgenes de costura. Acá esto habíamos dicho que es línea centro doble. Así que marcamos en el resto. Esto va unido a la cintura. Este es el lateral. Y acá se dobla. Y esto es cintura. Cintura de la prenda. Después, para la espalda, esto es centro doble también. Y nuestra bombacha tiene margen de costura para unir al refuerzo, para unir a la puntilla y para unir a la cintura. Después, el delantero tiene también centro doble, el delantero de tela acá. Y tiene margen de costura de 0,5 para unir al refuerzo, para unir a la puntilla y para unir a la cintura. Nuestra pieza de puntilla tiene margen de costura para unir al delantero, para unir a la cintura y para unir a la espalda. Nos faltó hacer el refuerzo, así que lo vamos a hacer por acá. Esto lo vamos a traer más al medio. Esto lo voy a borrar. Y el refuerzo lo tengo que sacar de estas medidas. Nosotros teníamos y tenemos un refuerzo que mide 10 centímetros. Habíamos dicho que subíamos 5 en la bajada de entrepierna. 5 para la espalda, 5 para el delantero. Así que voy a marcar 10 centímetros. Y para el delantero voy a bajar 3 centímetros. Dije que el delantero va a ser igual que el centro del refuerzo. Va a medir 3 centímetros. Entonces a 5 centímetros, o sea a la mitad, voy a marcar de vuelta 3 centímetros. Y en la espalda el refuerzo mide 4, así que vamos a marcar esos 4.
Voy a trazar una curva uniendo esos puntos. Y ya tengo el refuerzo. Esto lo voy a llevar para este costado donde tenía el trazo. Y acá voy a traer el refuerzo ya terminado. Acá tengo que extraer mi patrón. Esto es refuerzo. Tengo centro doble acá. Y voy a agregar márgenes de costura para unión. Con el delantero y con la espalda. Ya tenemos acá nuestra moldería. Lo único que nos queda es colocarles los nombres a las piezas. Así que vamos a hacerlo y ya te queda la moldería toda lista. Acá le vamos a colocar que es la cintura. Esta es la pieza. Tenemos 2, 3, 4, 5. La pieza vamos a poner 1 de 5 y va a ser en tela 1. Y son 2 por modelo, o sea, es un par. Yo con esto ya sé que son 2 piezas. Después, para la espalda, vamos a poner piezas de 6, creo que era. De 5, 2 de 5. Tela 1 y es una sola pieza que tiene doblez. Para el delantero vamos a poner pieza 3 de 5. La vamos a hacer en la misma tela. Esto está ok. La pieza esta vamos a poner recorte. Pieza 4 de 5. Vamos a tener un par también, o sea 2. La tela va a ser tela 2, va a ser puntilla. Y nuestro refuerzo va a ir por 2. Va a ir uno en tela exterior y uno en jersey. Pieza 5 de 5. Va a ir en tela 1. Acá vamos a poner 1 en jersey. En este caso, cuando trabajas en digital, se dibuja una pieza para cada tela. En este caso no lo voy a hacer porque yo lo voy a imprimir y lo voy a recortar. No voy a hacer una tizada con esto. Así que lo marco una vez y me declaro que va cortado en 2 materiales. Esto es todo lo que es el patronaje de esta bombacha con sus márgenes de costura. Tengo previsto hacer las progresiones, así que espero ver tus molderías para poder programar esa clase de progresiones.